Amén. Ahora vamos a dejar con nosotros a nuestro pastor que ha llegado preciso para dar la clase. En el principio era Jesús, ¿verdad? Eso es lo que le toca a él, ¿no? Sí, sí. Punto número 1. Parte número 1. Sí, la palabra eterna. Bien, mis santos hermanos y hermanas, Dios me lo bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, pues estaba en el médico curándome esa curita ahí y cosas, y bueno, pues ya estamos acá. Así que damos gracias a Dios por nuestra superintendenta que siempre está activa ahí con la escuela bíblica. Amén. Pues bien, esta partecita aquí, página 68, parte 1, donde dice, en el principio era Jesús. En el principio era Jesús. Estas palabras nos recuerdan, nos hacen llegar hasta el libro de los principios, que es el libro de Génesis. Como aquí dice que en el principio era Jesús, en el capítulo 3 del libro de Génesis, su versículo 15, habla ahí acerca del nacimiento de Jesús. Génesis 3:15. Pero muchos años, miles de años antes de nacer Jesús, ya fue profetizado por los profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, muchos profetas hablaron del nacimiento de Jesús. Y es algo maravilloso, algo, ¿verdad?, precioso, algo que nos motiva a nosotros y nos da a entender cada día más que las profecías bíblicas se cumplen al pie de la letra. Aunque el hombre diga que no, que esto, que aquello, pero todo lo que profetizaron los profetas, hoy lo estamos mirando y lo veremos en el futuro si Cristo no ha venido. Pero sabemos que antes de Cristo van a suceder muchísimas cosas. Todavía falta muchísimo acontecimiento por cumplirse antes de el arrebatamiento de la iglesia. Muchos veremos algunas cosas, pero otros, ¿verdad que sí? Nosotros estamos esperando que este evento del arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier tiempo. De esta dispensación de la gracia en que estamos viviendo, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones, y así lo dice también la palabra, que las dispensaciones son 7, y estamos viviendo la número 6, que es la dispensación de la gracia. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar en expectativa, porque en cualquier momento el tiempo de la gracia de terminarse se va a cumplir. En cualquier tiempo, porque ya los años que llevamos en esta dispensación son muchos, incontables. El arrebatamiento está a punto de aparecer. Eso quiere decir, eso nos motiva a nosotros a estar preparados, a estar listos. Porque lamentablemente muchos de los que están, quizás de los que estén dentro de una congregación sin juzgar ninguna, tendrán que quedarse porque no están pagando el precio. No están sometidos específicamente a la palabra de Dios. El que no esté sometido a Dios en obediencia, aún esté dentro de una iglesia, llámese como se llame esa iglesia. Si no está cumpliendo, si no es fiel a Dios, la fidelidad que Dios requiere, lamentablemente, aunque sea pastor, aunque sea lo que sea, misionero, evangelista, diácono, lo que sea, si no está preparado, se va a quedar
aquí en esta tierra. Así que, mis hermanos, pues nuestra misión y nuestro deseo es prepararnos. En el principio era Jesús. Al hablar de la Navidad, de inmediato pensamos en el niño Jesús, María y José, los ángeles y los pastores. Esta perspectiva de la venida de Cristo la cubren otros escritores del Evangelio, pero Juan comienza con una mirada detallada al Cristo preexistente. Eso quiere decir que ya existía de una manera gloriosa, ¿verdad? Que nosotros no, misteriosa, vamos a decir así, que nosotros, profunda. Ya Cristo existía, esto es un misterio, porque ya Cristo fue anunciado y ya existía, es algo tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor, por eso dice preexistencia. Amén, preexistencia. Podemos ver y su razón de venir al mundo. A menudo llamamos el Evangelio de la creencia. El Evangelio de Juan fue escrito en parte para corregir enseñanza errada en el primer siglo. Y hoy todavía cumple ese propósito, según Juan 20:31. Hoy, como en la antigüedad también, hay mucha enseñanza errada, cientos y cientos de enseñanza errada. Entonces, hoy por hoy, como dice ahí, pues la enseñanza errada se corrigen cuando la persona es obediente y estudia la palabra de Dios y conoce la realidad que realmente está en la Biblia. Uno de los errores en la negación de la divinidad de Jesús, Juan claramente refutó esa creencia como la segunda persona de la Trinidad. Estuvo con Dios, Padre y Dios, Espíritu, antes de la creación. ¿Se da cuenta? Antes de la creación, es un misterio profundo. Y cuando habla de antes de la creación, era que él existía desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es la causa por la cual han surgido en los últimos siglos mucha enseñanza falsa con relación a la doctrina cristiana. Entonces, el cristiano tiene que tener fundamento. Porque mire lo que dice Gálatas 1, 7 y 8. Si alguno viene a vosotros enseñando otro evangelio, sea que anatema. Bíblicamente la palabra anatema quiere decir sea maldito. Oiga bien, ¿eh? Si alguno viene con una doctrina que no está en la palabra, eso dice la Biblia que es una maldición. Entonces, esa es la razón por la cual usted debe tener fundamento, principio, no está como la veleta ni como la cosa del mal que van y vienen. Eso es lamentable, hay gente así como que van, vienen, no saben en qué están, se van y entonces luego que se van están defraudados porque allí no hay el pan correcto que le dan y brincan y saltan y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El cristiano tiene que tener principios fundamentales, principios correctos. Usted no puede estar como la ola del mar, porque eso no es de Dios. Usted tiene que tener fundamento en la palabra del Señor. Amén. Si alguno viene con otro evangelio, dice Gálatas capítulo 1, capítulo 7, por ahí, sea anatema. Otro evangelio, sea anatema. Que yo estoy predicando, vamos a ver qué es lo que está predicando. Porque hay gente que están en maldición y están predicando. Hay gente que tiene un evangelio errado y están predicando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahí se cumple lo que dice Mateo 7:21.
¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre hacía aquello. La Biblia dice que el Señor le va a decir, apartado de mí al fuego eterno. Entonces, mis hermanos, hay que estar bien fundamentados en la palabra. Usted ni yo podemos estar como la veleta, porque eso no es de Dios. Eso es bastante peligroso. Amén. No hay fuerza espiritual para sostenerse en la verdadera doctrina. Amén. Y así hoy hay cantidad de personas, cientos y cientos y cientos. Entonces usted y yo tenemos que estar bien arraigados en la palabra. Que nadie nos mueva. Amén. Gloria al Señor. Entonces, podemos ver, bendito el nombre de Dios, uno de esos errores es la negación de la divinidad de Jesús. Juan claramente refutó esa creencia como la segunda persona de la Trinidad. Estuvo con Dios Padre y Dios Espíritu antes de la creación, para dejar absolutamente claro que Jesús es Dios. Juan agregó, el verbo era Dios, Juan 1:1. El término griego, logos, traducido verbo, era el sentido de palabra. Es importante que comunica la verdad esencial de que Jesús es de hecho Dios. Jesús es Dios. Ahí hay una doctrina que contrarresta la doctrina de lo mal llamado testigo de Jehová. Porque un testigo de Jehová es usted y Jehová es Dios. Usted es testigo de Dios. Usted es testigo. Amén. Pero lamentablemente grupos se han aplicado esa enseñanza, pero la esencia de la doctrina cristiana verdadera no existe en muchísimas denominaciones. Que aún ustedes se llaman, tienen el nombre de Dios. A una iglesia con un rótulo muy bonito. Iglesia tal y tal y tal. Pero vamos a ver qué hay adentro de la iglesia. ¿Quién compone esa iglesia? ¿Cuál es la creencia de esa iglesia? Porque también hay muchos que van detrás del dinero, detrás de las prebendas, detrás de las ofrendas, detrás de los diezmos, de la ganancia. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Usted tiene que mirar, por eso la Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. No dijo por la forma de ser ni nada, decía por el fruto que usted tenga, el buen testimonio. Sea aquí, en su casa, en la calle, en el negocio, en el comercio, en el trabajo, en el viaje, donde quiera que usted esté. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí dice, el término griego logo traducido verbo en el sentido de palabra es importante porque comunica la verdad esencial de que Jesús es de hecho Dios. Hebreos 1:3 dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia de Dios o la fiel imagen de lo que Él es. Dice una Biblia que se llama versión, ¿verdad? Hay una nueva versión ahí, pero esto significa lo mismo, toda la Biblia, versión viviente, qué sé yo. Jesús explicó que Él revela la naturaleza de Dios Padre mediante su palabra y acciones porque Él es uno con el Padre. Según Juan 5:19, 14:9 al 11. Jesús es solamente como Dios. Jesús es Dios. ¿Se da cuenta? Jesús es Dios. Uno en naturaleza o en esencia con el Padre. Jesús es Dios encarnado, a través de quien las personas reciben la gracia y la verdad. Amén. Hay una denominación que se llama Solo Jesús, porque es una denominación que ellos solamente creen en Jesús,
Y cuando van a bautizar, no bautizan la Trinidad, sino bautizan Jesús solo. Ellos se llaman Jesús solo, porque no creen en la Trinidad. Y todas esas creencias, usted como yo, como todos los cristianos, tenemos que rechazarla, porque esa creencia tiene falsa doctrina. Hay gente que le pone mucha atención, es cierto que usted como cristiano debe poner atención para hacer la comparación y establecer la diferencia. ¿Esta doctrina viene de Dios o no viene de Dios? Entonces usted va a establecer la diferencia. Cuando le hablen en contra del Espíritu Santo, cuando le hablen en contra del arrebatamiento, amén, porque también hay otros que no creen en que hay una ciudad santa donde van a vivir los cristianos. Otros no creen eso. Gloria a Dios. Entonces hay que tener mucha cuenta, mis santos hermanos. Bien fundamentado en la palabra de Dios. Ok, tenemos aquí una pregunta. No sé si la hermana Lorena la va a hacer o quiere que yo la haga. Ay, Santa, me señala. De pronto que me señala. Usted va a estar, usted hágala. Pregunta, ¿de qué manera revela Jesús a la persona quien es Dios Padre? Vamos a ver. Repito, ¿de qué manera revela Jesús a las personas quien es Dios Padre? Amén. Dígame, varón. Amén, amén. Vamos. Bueno, el Señor revela a las personas porque Jesús mismo es Dios. Sí. Porque lo dice, estamos escuchando, porque dice, Jesús explicó que Él revela la naturaleza de Dios Padre mediante su palabra y acciones, porque porque es uno con el Padre. Y Juan 5:19 nos dice, lo vamos a leer, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede Jesús hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Sino lo que va a hacer lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Amén, amén. Jesús es Dios. Amén. Perfecto, muy bien. Yo bendiga al hermano Nicolás, muy bien, gloria a Dios. Entonces mi hermana Lorena va a seguir. Siga, pastor, Está siga. bien. Está bien, no hay problema. Jesús es creador de todas las cosas. Jesús es eterno y creador de todas las cosas, según Juan 1:3. La frase en el principio es crucial. El relato de la creación en Génesis comienza con la misma palabra, según Génesis 1:1. Jesús no solo estaba allí al principio con Dios, sino que Él fue quien hizo todas las cosas. Él no es un ente creado, como algunos enseñaban, y todavía enseñan hoy, como le dije antes. Todavía hay gente que enseñan eso hoy, una cantidad de doctrina, cientos y pico. En Estados Unidos, oiga bien, en los Estados Unidos, en esa nación, hay más de 3,000 denominaciones falsas. En Estados Unidos nada más. Ahora en el mundo, ¿qué usted dirá? Según una revista que yo estuve leyendo, hay más de 3,000 denominaciones falsas, a pesar de que los Estados Unidos fue fundado por los peregrinos, que eran gente cristiana que llegaron a esa tierra y fundaron a los Estados Unidos. Amén. Algunos que se opusieron a esa
a esos decretos de esa fundación fueron castigados duramente. Hubo un presidente que quitó la Biblia de las escuelas, que se enseñaba la religión cristiana. Y eso fue Kennedy. Y murió de una manera cruel, porque lo mataron. Porque todo el que se levanta en contra de la sana doctrina no tiene buen fin. Está propinco hasta ser quemado. Porque con Dios nadie puede jugar. Amén. Hay que tener mucha cuenta. Entonces, bien, como algunos enseñaban y todavía enseñan hoy como creador, Jesús es la fuente de la vida, según Juan 1:4, incluyendo la vida espiritual y la vida eterna. Él también es la fuente de la luz, según versos 4 y 5. Lo que la gente puede saber acerca de Dios es a través de Jesús, quien es la luz del mundo. Eso lo dice Juan, capítulo 8, versículo 12. 8:12 de San Juan. Él le dijo a sus discípulos: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. El que sigue a Jesús no está en tinieblas, está en el camino de luz. Su luz tiene que brillar porque tiene la luz de Cristo. Por eso la palabra dice también en San Juan: mira bien, no vaya a ser cosa que en lo que en ti hay sea tiniebla. Porque si nosotros tenemos la luz, usted no puede dar tiniebla. Tengo cuidado. Usted anda con la luz de Cristo y debe brillar, debe alumbrar, debemos alumbrar, brillar donde quiera que estemos, en todo lugar. Debe establecerse la diferencia de que usted es un seguidor de Jesús. Amén. Gloria al Señor para siempre. Una pregunta: ¿de qué manera nos ayuda a pensar en Jesús como la luz del mundo? Repito, ¿de qué manera nos ayuda a pensar en Jesús como la luz del mundo? Vamos a ver. La pregunta está en el aire. Nadie dice nada. Piense y diga. Una manito levantada. De nuevo, Nicolás. Vamos, Nicolás. Pastor, perdone, porque no veo ninguna mano levantada, tengo que levantar. Yo me voy a la Biblia, Génesis 1:1. Vámonos ahí y nos referimos a todo lo que estamos hablando. ¿Qué nos dice Génesis? Génesis nos dice, en el principio creó Dios al cielo y la tierra estaba desordenada. Ahí me voy a quedar un poquito y sigo avanzando. Y dice, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, sea la luz. Y fue la luz, y la luz fue Cristo. Y esas tinieblas resplandeció, porque Cristo resplandece en nuestra vida. Cuando éramos antes tiniebla, y ahora no somos tiniebla porque tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón, como dice su palabra. Yo soy la luz del mundo. Amén. Juan 8:12. Ahí me quedo. Que me sigue, no anda en tinieblas. Así es. Amén, amén. El que sigue a Cristo tiene luz y no puede andar en tinieblas. Muchacho está aprendiendo. ¿Eh? Está aprendiendo, Nicolás, mucho. Nicolás está aprendiendo mucho, dice. La gloria de Dios. La gloria. Ha quitado la palabra, pastora. La gloria de Dios. Ok, parte 2. La luz verdadera. Amén. Juan dio testimonio de Jesús, según
el capítulo 1, versos 6 al 8. Habiendo establecido la verdadera naturaleza de Jesús como Dios, Juan prosiguió con la historia de Jesús como el Verbo hecho carne, quien vino como luz del mundo. La historia de Jesús comienza antes de su nacimiento, con otro nacimiento milagroso, el de Juan el Bautista. Juan era el único hijo de un matrimonio mayor. Su madre había sido estéril antes que Dios interviniera. Dios llamó a Juan a ser el precursor del Mesías. Oiga, qué privilegio tuvo Juan. Ser el precursor del Mesías. Señalar el que había de venir. Cuando Jesús se presentó, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios, el que quita los pecados de todo el género humano. Gracias a Dios que ya nosotros, ¿verdad que sí? Aceptamos al Señor. Ahora, usted debe mantenerse, porque usted tiene que saber que tenemos 3 enemigos. No vamos a decir que son todopoderosos. El mundo y la carne. Es Dios. Pero esos enemigos siempre están acechando. Y el primer paso para él meterse de lleno es el descuido de la disciplina espiritual. El descuido. Hay gente que está descuidado, no leen la Biblia como debieran leerla, no ayunan, no oran mucho. Descuido se llama eso. Porque usted no puede descuidar, yo no puedo descuidar mi vida espiritual, porque el diablo, los demonios se meten por cualquier brechita que ellos vean, por ahí se cuelan todito y atacan. Bendito el nombre del Señor, fuertemente. Pero el Señor los reprenda, porque usted debe vestirse de la coraza del Espíritu Santo para que el enemigo no nos engañe. Amén. El Evangelio del apóstol Juan claramente presenta que el ministerio de Juan el Bautista fue guiar a la persona a la fe en Jesús. Juan el Bautista negó ser el Mesías. Incluso mientras proclamaba que vendría el ungido, Juan se describió a sí mismo como la voz en el desierto que preparaba el camino para la venida del Señor. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, según Juan 1:15 al 36. Juan Bautista fue quien dio testimonio de la luz, pero él se presentó él mismo como luz. Pero que él dio testimonio de la verdadera luz, pero no se presentó él mismo como luz. Solo Jesús, la luz verdadera, podía traer claridad espiritual al corazón de las personas. Podemos decir de todas las personas. Por eso él dijo claro en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y el que me sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Si usted está en Jesús, usted no puede estar en la cosa de la tiniebla, porque la luz de Jesús entró a tu vida, a tu corazón. Por tanto, tu corazón tiene que estar en luz. Tú tienes que tener pensamientos diferentes, ideas diferentes, propósitos diferentes. Sobre todo cuando tenga que hacer algo, orar primero para ver si Dios quiere que tú hagas eso o que tú tengas eso que estás pensando hacer. Si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay gente y a veces que se llaman cristianos y tienen un desenfreno que no hay quien lo pare. No, por aquí me voy, papá. Y después que viene el golpe, ay caramba, ¿para qué hice esto?
Y hay que tener cuidado en el matrimonio, en la familia, en los propósitos, en los proyectos. Hay que tener cuidado porque usted ni yo no gobernamos. Usted debe dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Amén. Para que todo le salga bien. Aunque hay apariencia de que usted cree que eso es malo, pero si se deja guiar por el Señor, todo va a salir bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera compartir ¿Cuál es su testimonio? esta parte que sigue. ¿Cuál es su testimonio del nuevo nacimiento a través de la fe en Jesús? Bueno, después de la pregunta, vamos a seleccionar a alguien para que me ayude, hermano, porque es una escuela y es una escuela. ¿Usted cree que yo voy a ser maestro todo? No, hay que preparar a la gente, hermano. Amén. Ok. Pregunta, ¿cuál es su testimonio? Su testimonio del nuevo nacimiento a través de la fe en Jesús. ¿Cuál es su testimonio, hermano o hermana? El nuevo nacimiento a través de la fe en Jesús. Él tiene miles de testimonios. Mireya, el hermano César, el hermano, ya está para allí, el hermano también, Ale, Lorena. Amén. Amén, ¿Quién pastor, habla? amén. Diga, varón. Dice, ¿cuál es su testimonio del nuevo nacimiento a través de la fe en Jesús? Pues como antes ya había mencionado también el hermano Nicky, ¿no? Que el que viene a los caminos del Señor es nueva criatura. Amén. Y todas las cosas viejas pasaron, ¿no? El Señor nos renueva, nos genera, ¿no? Somos nuevas personas, ¿no? Pero siempre y cuando se le abra uno el corazón a Él y uno deje entrar a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones, ¿no? Por medio de la fe. Como antes usted también nos sabe enseñar siempre, ¿no? Hay que ser espiritual, ¿no? Y darle entrada al Señor en nuestras vidas, porque sin Él el hombre está perdido, sin Él el hombre no es nadie. Amén. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Hay personas que se denominan cristianas, pero a veces cuando usted lo oye hablar, le da una ira que se atreve a darle un palo a cualquiera. Oiga, Dios mío, Padre Santo. Una ira que se atreve a darle un palo a cualquiera. Y mocharle la oreja a uno como hizo. Es tremendo. Gloria a Dios. Vamos a ver esta partecita. Jesús vino al mundo. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver esta parte aquí. Sí, pero no. A la hermana Mireya. ¿Quiere? Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo, hermana Mireya, ¿sí o no? Amén, pastor. Amén. A ver, Claro un poquito que sí. explicar, pastor, porque le soy sincera, no he estudiado la clase, pero vamos a explicar un poquito. Jesús, Bueno, Jesús vino al mundo. Algo le saco a usted, ¿no? Jesús vino al mundo que creó para revelar al Padre. La mayoría de la gente no conoció quién era verdaderamente Jesús. Trágicamente, su propio pueblo no conoció a Jesús como el Mesías a pesar de las muchas promesas y profecías del Antiguo Testamento, de modo que ellos no lo recibieron. Bueno, dice aquí el estudio que Jesús vino al mundo para revelar, para dar a conocer al Padre, para dar a conocer a Dios, porque muchos pues no conocían pues del Dios creador. Dice que cuando vino Jesús, pues mucha gente lo rechazó también, no creyeron. La palabra dice en Juan 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el Señor Jesús vino a manifestarse como Dios a su pueblo, al pueblo judío. Pero ellos estaban tan endurecidos sus corazones porque no lo reconocieron como su Señor, como el Mesías que ellos estaban esperando, porque ellos esperaban pues
a un rey. Ellos esperaban a alguien que venga a solucionarles sus problemas, pero, Exacto. pero no esperaban que venga una persona pues a estarles amonestando. Esto es pecado, poner todas las cosas en orden. ¿Ya? Entonces ellos pues lo rechazaron al Señor Jesús. Dice, sin embargo, el Evangelio de Juan comparte la historia de muchos que pusieron su fe en Jesús, como Nicodemo, un hombre ciego que fue sanado, capítulo 9, y María y Marta. Aún así, algunos líderes judíos consideraban que Jesús era una amenaza a la autoridad de ellos. Su oposición a Cristo junto con la corrupción de la naturaleza humana eventualmente llevaron a que muchos judíos rechazaran a Jesús como el Mesías prometido. Bueno, dice, aunque muchos del pueblo judío pues rechazaron a Jesucristo como el Mesías, pero muchos pues que sí, estudiados de la palabra, mucha gente que recibió también sanidades, reconocieron pues que Jesús era Dios, que era el Mesías que ellos estaban esperando. Amén. Amén. La diferencia entre rechazar o recibir a Jesús es dramática. Es dramática. La fe en Jesús es contraste como ponerse con Él. Resulta en un nuevo nacimiento como hijo de Dios. Versículo 12-13. Esta es la obra solo de Dios. No es el resultado de nada que los humanos podemos hacer. Se trata de elegir, creer y seguirlo. Nacer de nuevo es lo que sucede a las personas como resultado de la obra de Dios. Bueno, dice aquí porque existe una manera drástica, o sea, si rechazamos a Jesús o creemos en Él, o nos oponemos a Él. Aquí, pues, como vemos, pues, los que se oponieron al Señor Jesucristo, pues, siguen ciegos actualmente. El pueblo judío todavía sigue ciego esperando a su Mesías, pero los que no han rechazado a Jesucristo como su Salvador, pues ya han sido sus ojos desvelados, y han tenido un nuevo nacimiento. Actualmente hay muchos pueblos judíos pues que ha sido quitadas las escamas de sus ojos y han tenido ya un nuevo nacimiento, lo han reconocido como su Salvador. Y el Señor pues también pues se manifestó pues a nosotros, pues los gentiles, porque se vino a los suyos, pero como no le reconocieron, pues nos tocó a nosotros los gentiles. Le damos gracias a Dios porque hizo ese cambio y nos reconoció como hijos suyos. Pues ya no somos como dice la creación de rechazados, sino que ahora pues venimos a ser hijos de Dios. Amén. Amén. Bueno, y este nuevo renacimiento fue el resultado de la obra de Dios. A nosotros aceptar a Jesucristo, pues viene a ser un nuevo nacimiento en nosotros, cambia todo, la obra de Dios en nuestra vida, pues cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nos hace nueva criatura, ¿ya? Nos hace llegar a esa santidad en la que Él quiere que lleguemos. Como Él es nuestro Padre, quiere que sus hijos también sean santos. Amén. Amén. Así es, hermano. La pregunta Muy dice. Sí. Amén. Dios bendiga Amén, mucho, pastor. hermano. Diga. Amén, pastor. ¿Terminó? Sí. Ahí sigue la pregunta. Sí, la pregunta es, bueno, es sencilla. Vamos a volarla porque dice cuáles son algunas razones que la gente presenta hoy para rechazar a Jesús. Usted lo sabe, un chisme de razón. Los jóvenes dicen que están muy jóvenes, el otro dice otra cosa, que Cristo no viene ahora, que se yo. Una serie de razones que no tienen justificación ante Dios. Que Dios bendiga al hermano Fabio, que me parece que está por ahí. Qué bueno. Amén. 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 Qué bueno, gloria a Dios, hermano. Qué bueno que usted está ahí, qué bueno, qué bueno. Ya que estaba enfermito, y gracias a Dios. Vamos a pensar que no tiene nada ya. Amén. Parte 3, el verbo hecho carne. Jesús habitó entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, nació
en este mundo como hijo de Dios. Jesús, que es el Verbo, vino como hombre al mundo. Él es el Verbo o el Logos, hecho carne. Juan 1:14. Juan hizo una declaración profunda. Jesús es Dios. El mismo Dios que creó el universo mediante su poder y sabiduría. Sin embargo, ha venido a la tierra en carne humana. Qué cuadro tan maravilloso del amor de Dios y hasta dónde es capaz de llegar para mostrar compasión por la raza humana caída. Véase Juan 3:16 y 1 Juan 4:9 y 10. Jesús mismo se humilló y vino a la tierra para que el ser humano no pereciera por su pecado, sino que recibiera una vida plena y eterna. Como testigo ocular de la vida de Jesús, el apóstol Juan pudo testificar de cómo se manifestó la obra de Jesús a través de señales y milagros, según Juan 2:11. Jesús humildemente dejó a un lado la gloria del cielo cuando vino a habitar entre los seres humanos. Según Marcos 9:2, Filipenses 2:6 al 8. La humilde obediencia de Jesús al Padre lo llevó a la cruz, donde se convirtió en el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Como el unigénito, Juan 1:14, Jesús es de forma única el Hijo de Dios, en el cual sentido en que fue, Él siempre será Dios. Al venir a vivir en la tierra y humildemente obedecer la voluntad de Dios, Jesús abrió el camino para que las personas por la fe nacieran de nuevo como hijos de Dios. Por eso dice muy claro la palabra de Dios en Juan 3:3. Jesús se lo dijo a Nicodemo, porque Nicodemo era muy religioso, era un judío muy religioso. Amén. Y dice Jesús, le dijo, el que no nace, de cierto te digo, Nicodemo, que si no nace de nuevo, no podrá entrar al reino de Dios. Y ahí hablaba de la regeneración, el cambio de vida que usted y yo debemos tener. Eso se llama regeneración, una transformación milagrosa que no la da el hombre, que solo Dios. Por eso que el hombre a través de las obras no puede alcanzar. Las obras deben acompañar al cristiano, pero usted no puede justificarse. Ah, no, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy lo otro, yo voy a entrar. Se equivocó quien lo diga. Se entra a través del arrepentimiento y el nuevo nacimiento, la nueva vida. Si alguno está en Cristo, si realmente usted y yo decimos que estamos en Cristo, dice la Biblia, es nueva criatura. Si está en Cristo, porque la Biblia lo dice claro, estar en Cristo, no estar en la iglesia, no estar dentro de una iglesia, no es ser miembro de una iglesia, porque hay gente que llega hasta ser miembro y no han nacido de nuevo. Y usted lo sabe que es así. No han experimentado esa nueva vida, esa regeneración que se experimenta en el corazón de la persona cuando viene a Cristo de verdad y con sinceridad. Experimenta un cambio en su vida. Amén. Gloria a Dios. Y ya esta partecita ya final para terminar. Participación, ¿verdad que sí? Esta pregunta es muy sencilla, vamos a saltarla. Jesús trajo la gracia. Fue solo a través de la gracia que Jesús trajo que podemos tener esperanza. De su plenitud, en Juan 1:16, se refiere al versículo 14 que describe a Jesús lleno de gracia y de verdad. Los creyentes reciben gracia de la plenitud de la gracia que hay en Cristo. De hecho, las bendiciones recibidas por la gracia conducen a todavía más bendiciones. La plena expresión de la gracia y la verdad viene solo a través de Cristo. Si bien es cierto que Dios
ya había mostrado gracia y verdad a las personas. Particularmente en la ley de Moisés, en Jesús encontramos la suprema expresión de la gracia. Oiga bien, la suprema expresión de la gracia. Los sacrificios por el pecado prescritos en la ley anunciaban la gracia eterna que recibimos por el sacrificio de Cristo. La ley también revela la verdad sobre Dios. Jesucristo es la imagen de Dios invisible, según Colosenses 1:15. Y la imagen misma de su sustancia, según Hebreos 1:3. En Jesús vemos manifestadas maravillosas verdades de Dios y de su naturaleza. Amén. Pregunta, ¿qué significa que Jesús está lleno de gracia y de verdad? ¿Qué significa que Jesús está lleno de gracia y de verdad? En Él está la plenitud de Dios. Está lleno de gracia y de verdad, de la sustancia de la misma gracia. Está en Jesús. Y cuando nosotros vamos a Él, Él nos da de esa gracia. Le da gracia para dirigir, le da gracia para ministrar, de tanta gracia que tiene Él, que tiene abundante. Por eso nosotros cuando oramos debemos decir, Señor, lléname de tu gracia, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Pero tenemos que descansar en Dios y hacer esa petición con sinceridad, de corazón, de verdad. Amén. El propósito de Dios, ¿qué nos dice Dios? El propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de su Hijo. Porque Jesús vino, podemos conocer a Dios. Y por medio de esa relación, recibir la vida eterna. No deje que nada, ni siquiera la celebración de la Navidad, lo distraiga de Jesucristo. Oh, estamos en Navidad, vamos a fiestar, vamos a brincar, vamos a beber, vamos a hacer aquello. Oh, ¿cómo es posible que la celebración de la Navidad, que es una tradición, lo haga usted de billar? Vamos a beber cerveza, vamos a bailar, vamos a brincar para arriba. Danza y brinca en el Espíritu y gócese en el Señor. Amén. Nuestra fiesta, nuestra Pascua, dice la Biblia. Nuestra Pascua es Cristo. Gócese en Cristo. Haga de todo, pero en Cristo. No haga nada fuera de la voluntad del Señor. Así que mis santos hermanos, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Gracias a Dios. Vamos a orar para hacer despedidos. Señor, muchas gracias. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener en práctica, Dios mío, tu palabra, Señor. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda a cada uno de mis hermanos y hermanas, Dios mío. Padre, que tú lo sostengas con tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Dios, dirígenos, guárdanos, cuídanos, Dios mío, y protégenos, Dios mío, que este año es un año de grandes logros para la gloria de tu nombre, grandes victorias, grandes dimensiones espirituales, Dios mío, y que tú nos ayudes, oh Dios, a dejarnos siempre guiar por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Dale un sueño tranquilo y reparador. Señor, amén. Si en medio nuestro hay alguno enfermo, pon tu mano ahora mismo, Dios mío, llévate toda enfermedad, reprende todo espíritu de enfermedad, Dios mío, y que tú un sueño tranquilo y reparador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén.